Quiero empezar esta presentación sobre artrosis dando a entender que lo que está resuelto ya parece fácil, pero lo que no está resuelto siempre empieza a ser difícil o es difícil. Digamos que difícil es aquello que no se logra ejecuta o entiende sin mucho trabajo. Y eso es lo que podemos eh, adjuntar o decir de la artrosis. Eh, lo que realmente difícil y sí, es, como he dicho, la artrosis. Es difícil porque no conocemos bien su fisiopatología, no conocemos bien el tratamiento que podemos ofrecer a nuestros pacientes y no vemos bien cuál va a ser la evolución de los mismos. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva a resignación, a indolencia, inactividad ante nuestros enfermos, nos vemos con inexperiencia para saber qué tenemos que hacer con ellos y finalmente a estos pacientes que vienen reiteradamente a nuestras consultas les invade a ellos y a nosotros la melancolía. La artrosis, como dice la definición, es una enfermedad que afecta a múltiples tejidos, de ahí su complejidad, su dificultad para entenderla y para tratarla. Afecta a los condrocitos, a la matriz extracelular, al hueso subcondral y a la membrana sinovial. Son muchos tejidos con muchos tipos de células donde intervienen múltiples mecanismos biológicos para llegar al estado final de una destrucción del cartílago y una invalidez. Se manifiesta por cambios morfológicos, bioquímicos, moleculares, biomecánicos y, como digo, afecta a esos tejidos que hemos dicho, conduciendo al reblandecimiento y la fibrilación y ulceración y pérdida de cartílago articular y a la respuesta del hueso burneándose, esclerosándose y finalmente deformándose con osteocitos y quistes óseos que lleva a la invalidez articular. El materialismo del cartílago es complicadísimo, de ahí la dificultad para que se comprenda cómo entender la artrosis. La matriz extracelular, los componentes, pues vemos aquí una lista de muchas moléculas están interviniendo en todo el metabolismo del cartílago articular. Vemos que principalmente en seco los principales componentes son el colágeno tipo 2, los proteoglicanos y otras proteínas de maíz, pero intervienen otros muchos colágenos también. Y lo principal es que vemos es el conjunto, el principal componente del cartílago es el conjunto de agrecano organizado alrededor del ácido hialurónico. Esto es lo que le confiere la resistencia y las propiedades principales al cartílago. Está claro que en el cartílago y en los condrocitos hay un estado que es la principal célula del cartílago y la que produce todas estas sustancias para proporcionar las propiedades a este cartílago. Existe un metabolismo catabólico y un metabolismo anabólico dirigido por diferentes citoquinas. Del equilibrio, pues depende que se mantenga la estructura del mismo. Si vamos a un estado más catabólico, el problema es que se produce una destrucción del cartílago articular. Mientras que el anabólico lo que intenta es ir manteniendo sus propiedades conforme va avanzando la vida y manteniendo las propiedades pese al deterioro que pueda producirse. Todas estas citoquinas se liberan dentro del medio y dentro del cartílago articular, como vemos en esta positiva de la derecha, de mi tesis doctoral, que me costó un año poderla obtener. En el lining sinovial existe, por lo menos en esta diapositiva, pudimos demostrar que existe interleuquina 1 almacenada para ser liberada en determinados momentos en que se produce alguna lesión o se produce algún fenómeno traumático sobre el cartílago o la sinovial. ¿Y por qué es difícil? ¿Cuál es el desafío realmente que se produce en la artrosis? Es que la progresión radiográfica es solamente aproximadamente entre el 10 y el 15% de los pacientes a los 24 meses. O sea, no afecta a todos los que empiezan a tener clínica artrósica, sino que se produce una progresión más o menos rápida en una cantidad pequeña de pacientes. Por lo tanto, para hacer un estudio requeriríamos por lo menos seguir a 1.000 pacientes durante 2 años, con lo cual el coste de un estudio de este tipo pues sería enorme y por eso las industrias farmacéuticas pues les cuesta mucho realizar un estudio farmacológico de seguimiento de estos pacientes. Y además requeriríamos marcadores bioquímicos o serológicos para predecir qué grupo es el que realmente progresa y por tanto ver cómo actuaríamos con los diferentes medicamentos para limitar o contener esta progresión, que tampoco los tenemos. Por ello, la FDA aún no ha aprobado ninguna
medicación que realmente modifique la evolución de la artrosis por el momento. Hay múltiples marcadores bioquímicos que se han intentado realizar para ver como biomarcadores de la evolución de la artrosis. Tenemos las prostaglandinas, sí, que aparecen más en los fenómenos artrósicos, el receptor antagonista de la interleuquina 1, hay microarrays, las diferentes del que para ver qué citoquinas y qué hemoquinas pueden indicarnos qué tipo de artrosis es la que está progresando más rápidamente. Incluso la interleuquina 1 está asociado al inicio y en el seguimiento con el WOMAC, mide la capacidad de ambulación de los pacientes, pero ninguno de ellos se ha constatado como un marcador fiable a largo plazo en esos 24 meses que requiere de seguimiento un paciente para ver si alguna medicación puede limitar o reducir su progresión o incluso restablecer el cartílago. Vemos aquí otras, en cuanto a los tratamientos, pues han probado múltiples tratamientos, teniendo en cuenta los mecanismos que hemos descrito de citoquímicos y bioquímicos que aparecen en la artrosis, pues se ha intentado microencapsular la triancinolona para limitar la inflamación de la sinovial que acontece también en la artrosis, el factor de necrosis tumoral e incluso la adalimumab, la interleuquina 1, los inhibidores de la interleuquina 1 o incluso el metotrexato. Todos ellos no han mostrado una consistencia y un significado en cuanto a la evolución de la artrosis. Hemos dicho que hay múltiples factores, incluso empezamos a conocer un poquito los mecanismos bioquímicos que pueden llevarnos a que esos condrocitos que están sufriendo, desapareciendo o no reparando la matriz del cartílago pudieran restablecerse. Este es uno de ellos, en el cual la inhibición del Wnt, que también interviene en el metabolismo óseo, pues podría llevar a una producción de condrocitos y a la activación de los mismos para reparar este cartílago. Estos son todos estudios y ensayos que probablemente vengan en los próximos años y nos pueden hacer afrontar esta última frontera que nos queda en los reumatólogos como el tratamiento de la artrosis. La epidemiología, pues todos lo sabemos, es una enfermedad importante. Muchas personas presentan artrosis, a lo mejor la de las manos o la de la columna, más o menos, porque sabéis que cada artrosis de cada articulación es una enfermedad diferente. No es lo mismo la artrosis de columna que las manos, que la rodilla o la cadera. Son enfermedades locales, articulares, pero claro, las de articulaciones de carga probablemente esa es la más invalidante y la que tendríamos que afrontar con más decisión. La prevalencia de la artrosis de rodillas es del 10,2% en España aproximadamente. ¿Y qué tenemos en los tratamientos? Pues todo este panoplia, desde tenemos tratamientos sistémicos y tratamientos locales. De todos estos tratamientos, simplemente concentrarme en que el que realmente funciona en las articulaciones de carga, el que realmente va a mejorar al paciente, es evitar el sobrepeso. O sea, la pérdida de peso es un tratamiento fundamental en el tratamiento de la artrosis. Y cuando viene un paciente artrósico en una articulación de carga, lo primero que hay que afrontar es esto. Hay que reducir el peso y va a mejorar el paciente. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta. Empezamos a darle medicación sin tener en cuenta este factor. Y en cuanto a los anticatabólicos, los que evitan la destrucción del cartílago de la articulación, pues tenemos aquí muchos, desde los bifosfonados, los que sabemos que debajo del cartílago que se está destruyendo el hueso se produce una pequeña banda osteopénica que facilita los cracks debajo del cartílago, que a veces vemos como una clínica aguda dentro de un contexto de artrosis, que podemos visualizarlo a través de una gammagrafía o de una resonancia. Unas líneas radiolucente, unas líneas debajo justo del cartílago, que es como una microfractura de esta banda osteopénica. Por eso los bifosfonados, los tratamientos antiosteoporóticos pueden tener cabida en el tratamiento de la artrosis. Están los inhibidores de las citoquinas, evidentemente, las sustancias que facilitan el metabolismo del cartílago, pero voy a centrarme un poquito concretamente en este concentrado de plaquetas y en las células mesenquimales. El concentrado de plaquetas. Esto, cuando un medicamento realmente que se emplea primero para aumentar la masa ósea para que los implantes cojan y luego empieza a emplearse para otras muchas cosas y llegamos al momento en que también sirve para que crezca el pelo, es un medicamento que empieza a poner nervioso al médico. Realmente todo esto es lo que aparece dentro de las plaquetas.
Propiedades biológicas, sí, muchas. Hay muchas propiedades que tienen. Y todas estas son las principales sustancias que tienen las plaquetas. Y yo creo que cuando alguien pone un concepto de plaqueta dentro de la articulación artrósica, pensará que la industria farmacéutica es tonta. Es tonta porque lo que tiene que hacer es coger uno de estos elementos e ir inyectando en las articulaciones de carga y ver cuál realmente tiene algún efecto. Si no lo ha hecho, una industria farmacéutica que también está pensando en sus beneficios, creo que habría que pensar que por qué no lo ha hecho. Lo que es evidente es que no hay ningún estudio que demuestre que sea más eficaz que alguna otro tratamiento, incluso para el dolor, o que, por ejemplo, el ácido hialurónico. Y es muchísimo más caro, se cobra mucho más caro por parte de algunos facultativos, con un efecto mínimo de pocos meses, si es que tiene alguno sobre el dolor. ¿Eh? Esta es una enfermedad para ver la importancia de algunas sustancias dentro de lo que es la evolución de la artrosis. No subió nadie contestarme cuál era esta enfermedad. Es camptodactilia pericarditis y artrosis de cadera o de articulación de carga, y es una enfermedad genética que afecta a la lubricina. La lubricina junto con el ácido hialurónico son los principales lubrificantes de las articulaciones y las zonas donde rozan. Por eso hay la pericarditis. O sea que una alteración genética de esta proteína conduce a esto. Pues será importante tener la lubrificación correcta dentro de una articulación. Este es uno de los pocos estudios que se ha hecho a largo plazo, porque se hizo un estudio sobre doble ciego, 40 meses multicéntrico, randomizado, con placebo, como he dicho, en el que participamos y pudimos por lo menos demostrar que sí que existía un mecanismo sobre el dolor de las inyecciones repetidas de ácido hialurónico. Y aislando la población, digamos, menos evolucionada, sí que se constató un mantenimiento de la integridad del cartílago. Está publicado en Annals. Hay pocos estudios como estos en la artrosis. No todos los ácidos hialurónicos son iguales. El de bajo peso molecular tiene la propiedad de interaccionar también porque puede penetrar en la sinovial y en el cartílago. Mientras que los de alto peso molecular generalmente lo que logran es una lubrificación, un mantenimiento dentro de la articulación, pero no interaccionan metabólicamente o bioquímicamente con las estructuras de la articulación. Por lo tanto, el de bajo peso molecular, por ejemplo, reduce la producción de óxido nítrico inducida por interleuquina 1, disminuye los niveles de prostaglandina S2, que inician cuadros inflamatorios, también inducido por interleuquina 1, o la apoptosis, que induce el óxido nítrico, mientras que los de alto peso molecular no tienen todas estas propiedades. Por lo tanto, presentamos aquí un ensayo clínico en que hemos participado, una nueva formulación de ácido hialurónico en pacientes con artrosis de rodilla y, bueno, los antecedentes ya lo sabemos, lo que es la artrosis, en los cuales se ha modificado esta molécula de ácido hialurónico, se ha concentrado más y queríamos evaluar la eficacia y seguridad de una única inyección a lo largo de un año y ver la respuesta de estos pacientes. Hasta ahora en el ensayo previo que hicimos en el Annals, se ponían las inyecciones, se ponían 5 inyecciones cada 6 meses. Bien, estas son las características demográficas de la población que teníamos y como vemos en el cuadro de la derecha, con esta inyección se logró controlar a los 6 meses y a los 12 meses la misma proporción de pacientes. De ahí que la conclusión es que con una sola inyección intraarticular de viscosuplementación se muestra una eficacia a 12 meses en la mayoría de los casos. Entonces, esto reduce mucho la sobrecarga sobre las consultas, de no tener que venir cada 6 meses a infiltrarse en varias inyecciones, no, con una sería suficiente una vez al año y, por lo tanto, es ya algo que podemos ir avanzando en el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Hemos dicho que la membrana sinovial y el buen tejido óseo intervienen múltiples factores en la evolución de la artrosis y que tendremos que tenerlos en cuenta y que el tratamiento de la artrosis va a ser multifactorial, no va a ser un solo medicamento. Hay gente que le dan un paracetamol y si no, un antiinflamatorio solamente. No se puede, igual que en otras enfermedades, con un solo medicamento tratar la artrosis. Hay que ver todos los aspectos y todas las células y tejidos implicados y tratarlos todos, cada uno en su línea específica para que llegamos a un buen puerto en el tratamiento de la artrosis. ¿Qué es lo que queremos? Pues eso, la artrosis es difícil porque no conocemos bien su mecanismo, porque no tenemos un buen tratamiento para todos los tejidos implicados, que el estudio de la artrosis, la evolución y los tratamientos que podamos aplicar en los estudios son caros y costosos probablemente, pero no hay que ser conformista. Lo que queremos es que lleguemos a
a nuestra edad, digamos, de conocimiento, a nuestra edad de sapiencia, podando hacer estos piruetas que hacen estos dos simpáticos representados. Muchas gracias.